Esta modalidad la siguen muchas organizaciones también para el reclutamiento de su personal. Entonces, esta es la primera actividad que se realiza para cuando en la administración se va a integrar lo que es recursos humanos, ¿no? El reclutamiento, ¿no? Una vez que ya se tiene, ya se han generado las convocatorias, ya se tiene, en este caso, ya una cantidad importante de CVs, ¿no? Ya inicia en este caso la selección, ¿no? Que es la segunda etapa del proceso de integración de recursos, ¿no? En este nivel ya recursos humanos ya tiene una cantidad importante de CVs que ha revisado, ¿no? De acuerdo a los filtros que ya pasaron de revisión. Entonces, ya agotada esta primera parte de documentaria, en la selección ya se tiene que sustentar con el análisis del puesto, ¿no? Le da la revisión y acá ya viene una recepción de los candidatos, ya se tiene que establecer el formato de solicitud de empleo también, ya viene la etapa de las entrevistas, ¿no? Los exámenes psicotécnicos también, ¿no? Pruebas de conocimiento, entrevistas. Pueden haber diferentes niveles de entrevista en las organizaciones porque se pasa por diferentes áreas, ¿no? A veces primero uno pasa una entrevista general con recursos humanos, de ahí se pasa a otra entrevista más con personal, una gerencia a veces, ¿no? Gerencia relacionada al puesto, luego una que es a nivel de jefatura donde la persona podría ya laborar, ¿no? Esa es una entrevista profunda, complementan con las pruebas psicométricas, otras pruebas de personalidad, ¿no? Y luego puede haber una entrevista final que la vuelve a hacer recursos humanos con otro personal, ya un poco más a detalle sobre algunos aspectos que tiene que ver a veces con los valores o con la cultura de la organización, para saber si esa persona está alineada dentro de la estrategia de la empresa, ¿no? O de los valores que tiene la empresa, ¿sí? Encuesta socioeconómica, eso es opcional, eso dependiendo de algunas organizaciones que también en sus formatos incluyen, ¿no? Alguna información relacionada a ello. Y el examen médico, ¿no? El examen médico, que es el examen de acuerdo a ley, en nuestro caso, hay examen de ingreso, ¿no? Que está estipulado, ¿no? Cuáles son cada cuánto tiempo se debe hacer, los sectores que deben pasar y en qué periodos, ¿no? Y cuáles son las formas, ¿no? De acuerdo a normativas legales también. Entonces, desde que se contrata, o sea, desde que ya se pasó el primer filtro del reclutamiento y ya luego viene toda esta etapa de la recepción de candidatos, la solicitud, ¿no? Hasta que ya queda una persona ganadora para la ocupación del puesto, ¿no? Se pasa todos estos filtros, ¿no? Desde la recepción hasta que la persona, digamos, es apta en el examen médico, porque también hay un examen de aptitud, ¿no? El examen médico ocupacional es un examen de aptitud para saber si el trabajador está apto para realizar la labor. ¿Por qué es importante ese examen? ¿No? Porque va a depender del tipo de actividades que va a desarrollar la persona en la organización, ¿sí? Por decir, cuando hay un trabajador, ¿no? que ya pasó todos estos filtros, ¿no? Médicamente también tiene que estar apto, ¿no? Por decir, temas de altura, ¿no? Si la persona va a realizar un trabajo de altura, pues se pasa a exámenes complementarios, aparte del examen psicométrico, psicológico, también se pasa a algunos otros exámenes adicionales para evaluar temas de fobias a la altura, por ejemplo, ¿no? Exámenes adicionales porque esa persona va a realizar trabajos en altura, ¿no? Porque así va a ser su trabajo. Entonces, se requiere que la persona pase ciertos exámenes adicionales a los generales, ¿no? Audiometría también, ¿no? Exámenes audiométricos, por decir, va a realizar labor en zonas donde hay ruido, ¿no? De pronto, entonces se pasan exámenes audiométricos, ¿no? Para saber cómo está su nivel de audición, ¿no? Si ya tiene algún tema previo, no sé, algún tema precedente en algún diagnóstico médico, o es que a veces se adquiere la hipoacusia estando en la labor también, ¿no? Entonces,
se requiere de todas maneras el examen médico ocupacional por un tema legal, ¿no? Que está estipulado en qué periodo se deben realizar. Entonces, cuando ya digamos que se han pasado todos estos filtros, ya la persona, ¿no? Aquí les he puesto algunos formatos, por ejemplo, de solicitud de empleo, ¿no? Cuando ya la persona candidata aún está postulando, llena un formato como estos modelos que he puesto aquí, ¿no? De solicitud de empleo para que coloquen todos los datos personales que la empresa le interesa, ¿no? Y también para corroborar con lo que han colocado en su CV, porque en el CV va información, CV documentado, va todo el sustento que ustedes han colocado, pero la solicitud de empleo ya es el documento formal donde el candidato, ¿no? que previamente ha presentado sus documentos, ya ha pasado ciertos filtros y ya se le está presentando este formato, ¿no? Para que ya solicite el empleo formalmente y, bueno, se llena todos los datos personales que se les está solicitando en el documento, ¿no? Para corroborar. En la parte correspondiente a lo que es exámenes médicos, ¿no? Como les decía, esto está normado. Existen diferentes momentos para hacer las evaluaciones médico-ocupacionales, ¿no? Uno de ellos es justamente en el proceso de la selección, ¿no? Después hay otros exámenes, ¿no? Igual lo voy a comentar, ¿no? Porque es un tema legal, pero el que digamos que en esta etapa de lo que es integración del recurso humano nos interesa mucho el primer examen de ingreso, ¿sí? Es el examen que se le llama el de preempleo o preocupacional o examen de ingreso, cualquiera de los tres nombres, ¿no? Ese es un examen de carácter legal que toda organización debe realizar a su trabajador cuando va a ingresar, ¿no? Es una evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que se ingrese al puesto de trabajo. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, determinar justamente el estado de salud de ese trabajador al momento del ingreso, ¿no? Y su aptitud al puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la normativa? En las empresas, ¿no? La organización está obligada a practicar exámenes médicos cada 2 años, ¿no? Y son obligatorios a cargo del empleador, ¿no? Y los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador tiene la obligación de realizar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral, ¿no? Eso es lo que está estipulado en la normativa. Nosotros en el tiempo hemos tenido varias modificatorias de normas relacionadas a este tema, ¿no? Porque nosotros aquí en el Perú tenemos la ley 29783 y la ley tiene un reglamento, que es el Decreto Supremo 005, pero estos dos documentos en el tiempo hasta la fecha, que estamos 2022, ya han sufrido modificaciones de artículos. No toda la norma, sino ya han tenido variaciones, ¿no? Y en las variaciones, por ejemplo, la última variación es esta, la ley 21346. Esto sí lo he colocado acá para que sepan cuál es la vigente. Que ha modificado la ley y justamente el artículo que habla de este punto de exámenes médicos, que es el artículo creo que el 40 o algo de 60, ahí se los voy a mostrar, justamente menciona este detalle sobre la norma, ¿no? A ver, mejor voy a ingresar en este momento, ya que estamos tocando el tema. Para que revisemos. Son temas legales que tenemos que conocer, así que es necesario mencionarlo ahora. Me avisan cuando ya lo estoy proyectando más bien, porque creo que... A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Ustedes han revisado el contenido de la ley 29783 en algún momento o en las organizaciones donde laboran? ¿Han implementado o están implementando esta ley, de casualidad? Porque es un tema legal, ¿no? A ver, creo que aquí la tengo, publicación del peruano, ya, esta es, creo. ¿Ven mi proyección? Sí, profesora. Ya, perfecto. Ya, miren, esta norma es la ley 31246,
¿no? Acá dice ley que modifica la ley 29.783. ¿Qué es esa ley? Es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una ley obligatoria para todos los que laboramos. Es para cualquier sector. Es la ley de seguridad y salud que se aplica a nivel nacional, ¿no? Para toda organización de cualquier tamaño, rubro, giro económico y modalidad, etcétera, que labora en el país. Puede tener riesgo bajo, medio, alto, es para todas las organizaciones, ¿no? Y es un tema legal. Está sujeto a fiscalización, es decir, SUNAFIL puede ir en cualquier momento a alguna organización y las empresas, por temas de seguridad y salud para sus trabajadores, tienen que haber implementado lo que está establecido en esta ley, ¿no? Ahora, esta es la ley que les decía que ha tenido ya varias modificatorias en el tiempo, ¿no? Porque la ley existe del 2011 o 2012, pero ya ha tenido muchos cambios de ciertos artículos, ¿no? Tanto la ley como sus reglamentos. Entonces, en esta última modificatoria que fue en el 21, en el 2021, ahí modificaron justamente el artículo que habla de exámenes médicos, por eso es que lo estoy comentando, ¿ya? Que modificaron el artículo 49, ese es el artículo que habla sobre exámenes médicos, obligaciones del empleador, ¿no? Es decir, del gerente general, del director de la institución, ¿no? De la organización. ¿Qué dice? Dice, el empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones. En el inciso D, que es lo que habla de exámenes médicos, practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. Es decir, ya no estamos hablando del de ingreso, estamos hablando del de salida, ¿no? Dice que es facultativo y puede realizarse a solicitud del empleador o trabajador, cualquiera de las dos partes, ¿no? Que podría estar interesada en tener este examen de salida. De pronto, por temas legales, puede interesarle en realidad a cualquiera de las dos partes, ¿no? Al empleador, para saber cómo está saliendo el trabajador, porque a veces hay demandas, ¿no? Por temas de salud, justamente, ¿no? De en qué condiciones salió el trabajador, cómo ingresó, cómo salió. ¿Por qué? A veces, cuando no se toman los exámenes de ingreso, puede ser que la persona ya haya ingresado con cierto tema de salud, ¿no? Algún diagnóstico ocupacional que no lo adquirió en la empresa, sino en otros trabajos, ¿no? Entonces, cuando a veces hay demandas, la empresa, por un tema de defensa o de analizar, quiere saber cómo ingresó el trabajador, ¿no? En qué condición de salud, ¿no? De aptitud. Entonces, igual la salida, ¿no? La salida también puede ser un tema de interés del empleador o también del trabajador, ¿no? De cualquiera de las dos partes. Por eso dice que es facultativo. Y también dice, en cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. Esto siempre es así. Nunca los exámenes médicos corren a cuenta de un trabajador, sino esto es una obligación del empleador, ¿no? De quien está contratando. En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, ¿no? Sobre todo aquí está el sector minero, de hidrocarburos, energía, construcción, industrial en general, ¿no? Agro también, partes de agroganadería están considerados como alto riesgo, ¿no? Y todo lo químico, todo lo que es sector industrial de fuentes químicas también, ¿no? El empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. El reglamento desarrollará a través de entidades competentes instrumentos. Esto lo establecieron cuando era ley y bueno, después hubo una modificatoria, un agregado de sus reglamentos. ¿Ya? Entonces, esta parte, bueno, esto ya corresponde a otro punto. Esta parte es la que quería que tomen en cuenta, ¿no? Existe una base legal de lo que justo les estoy explicando en este momento. Ya esta norma, tenemos un referente legal, que es esta norma 31246, que modifica a nuestra ley base, que es la 29783, ¿sí? Ya, entonces, esa norma también la voy a publicar para efectos de que tengan la información a detalle sobre este punto que estamos viendo a raíz del tema, ¿no? De la integración de los recursos. Como es un tema que tiene que ver con el reclutamiento, la selección que abarca el análisis de los exámenes médicos, es importante que tengamos esta data, ¿ya? La voy a cargar para que igual lo tengan de referente, ¿sí?
Ok, entonces, esta es esta norma la que acabo de leer es esta ley, ¿no? Que acá lo he mencionado, la 21346. ¿Sí? En este documento justamente nos hablan de estas condiciones, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los exámenes de ingreso, que son importantes para evaluar el estado de salud al momento del ingreso, ¿no? Por lo que les comentaba hace un momento, dependiendo del puesto de trabajo, es importante tener esta información, ¿no? La empresa es de vital importancia también para la empresa tener esta data. Luego, cuando ya pasa el tiempo, ya hay una obligatoriedad de hacer exámenes periódicos, que se les llama EMOS, exámenes ocupacionales o periódicos, ¿no? Que son los EMOS, y que esto se hace también de manera frecuente, ¿no? Cada 2 años, es para monitorear la exposición a factores de riesgo, ¿no? ¿Por qué? En las empresas, digamos que uno llegó con un determinado diagnóstico, ¿no? De salud para la organización, está apto, pero ¿qué pasa? En el camino, de pronto en la empresa hay exposición a ciertos riesgos, ¿no? Porque la empresa de pronto genera emisiones o genera ruido, ¿no? O trabajamos en telecomunicaciones, ¿no? Las radiofrecuencias, la radiación ionizantes, las no ionizantes, y bueno, en general, cualquier riesgo que puede haber por el tipo de trabajo, podría ser que la persona cambie o se altere su estado de salud, ¿no? Digamos por la exposición. Por eso es que se tiene que hacer por ley obligatoriamente exámenes periódicos, los hemos. Justamente como dice acá, para monitorear exposición a ciertos factores de riesgo, ¿no? Que podrían darse en la organización y podrían generar la no aptitud del trabajador también, ¿no? Y hay que monitorearlos, ¿no? Si vemos que la organización, por decir, es una zona donde hay mucho ruido, porque así es el trabajo, ¿no? Hay equipos, hay motores, hay vibración, entonces los trabajadores están expuestos, ¿no? De hecho, utilizan sus equipos de protección personal, pero a pesar de ello, la organización tiene que aplicar otro tipo de acciones para minimizar al máximo estos ruidos, ¿no? Esta exposición al ruido alto, a la vibración, que puede generar temas de salud, ¿no? Entonces, se tiene que hacer monitoreo al personal, ¿no? Se tiene que verificar si están usando permanentemente los equipos. A veces también se sugiere, bueno, a otras acciones para desonorizar los motores, aislar con pantallas o aislar ambientes para atomizar el ruido, ¿no? Y que no esté expuesto tanto al trabajador, ¿no? Sino que haya como un encerramiento de estas emisiones de ruido, ¿no? Por ejemplo. Algunas otras acciones que la empresa tiene que tomar, ¿no? Para minimizar, ¿no? Pero de hecho que tienen que estar en paralelo monitoreando al trabajador para saber si puede haber aumentado alguna exposición, ¿no? O la radiación, ¿no? El personal que trabaja en hospitales haciendo radiografías, ¿no? Está expuesto, entonces también los monitorean permanentemente para saber si han subido sus niveles de exposición, ¿no? Existen leyes de cobertura para este tema también, ¿no? Para aislar al personal, cambio, rotación de personal, cambio de horarios, tienen un horario más corto que otras personas, ¿no? Por el tiempo de exposición, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene que hacer seguimiento, ¿no? A ciertos tipos de trabajo, por eso el EMO es importante. Y también el examen de retiro, ¿no? Que es el examen, como dijimos hace un momento, es facultativo, ¿no? De acuerdo a la modificación de la norma. Es facultativo, ¿no? Es para evaluar la condición de salud al cese de la labor. Interesa al trabajador o interesa al empleador, cualquiera de las dos partes, ¿no? Y es determinante, pues, para algunos temas a veces posteriores que pueden haber demandas, ¿no? Por eso es importante también. Y luego, bueno, hay otras evaluaciones que ya no son las periódicas, sino son por tipo específico de proyecto. A veces cuando uno trabaja en contratos para construcción o proyectos específicos, se tiene que pasar estos exámenes como visita, ¿no? O como trabajador que va a estar por un tiempo determinado en un determinado proyecto. Por ejemplo, la construcción de la carretera, ¿no? O la construcción de una edificación. Contratan a una cantidad de personal, ellos pasan un examen
examen, ¿no? Que solamente es para ese tipo de trabajo por un periodo, 2 meses, 3 meses, y luego termina su labor ahí, ¿no? Se les evalúa para ver cómo es la aptitud, ¿no? Para poder laborar, ¿no? Por ejemplo, si van a laborar en altura, ¿no? Pasan ciertos exámenes médicos de aptitud también para evaluar si pueden sobrellevar, realizar algún trabajo pasado los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, pasan ciertos exámenes adicionales, pasan espirometría para saber su capacidad respiratoria, saber si no van a tener algún problema cuando pasen de cierta altura, ¿no? Etcétera. Entonces, hay ciertos exámenes adicionales o muy específicos para ciertos trabajos. Entonces, de acuerdo a ello se evalúa, ¿no? El grado de aptitud. Apto será si es que la persona está sana, ¿no? O con hallazgos clínicos que no generan pérdida de capacidad laboral ni limitan el ejercicio normal de su labor. Apto con restricción, que es otra terminología que se utiliza en el examen médico, es para los trabajadores que, a pesar de tener algunas patologías, pueden desarrollar la labor habitualmente teniendo ciertas precauciones para que éstas no pongan en riesgo su seguridad, disminuyan su rendimiento o puedan verse agravadas. Deben ser incluidos en programas de vigilancia específicos. Y el no apto, que sí es el trabajador que tiene patologías o lesiones o secuelas de enfermedades o accidentes, y sí se encontró una limitación de pronto orgánica que no le va a permitir realizar la labor para la cual estaba presentándose. Entonces, en este caso, el examen va a salir con ese resultado, ¿no? De no apto, ¿no? En ese caso, ya la persona, no, digamos que no puede postular para ese tipo de puestos. Solamente podría ser considerada la persona que salga como apta o apto con restricción, ¿no? Que va a pasar a un programa en específico para levantar esas observaciones, ¿no? O va a estar monitoreado, ¿no? Y el otro caso que ya la persona no puede realizar la labor por alguna condición de acuerdo al tipo de trabajo que iba a desarrollar, ¿no? Entonces, tenemos estos tres calificaciones o grados de aptitud de acuerdo a la normativa legal. Hay un protocolo donde está establecido este detalle, ¿no? El grado de aptitud, los tipos de exámenes y qué incluye cada protocolo según el tipo de trabajo al que se va a presentar la persona, ¿sí? Hay desde exámenes generales, que es para todo tipo de actividad, hasta los que son específicos según la labor a la que ha postulado la persona, ¿no? Entonces, retomando el tema, para este proceso que estamos viendo de integración del recurso humano en la etapa de la selección, el examen médico también es determinante, ¿no? Muy aparte de toda la revisión curricular, las entrevistas, los exámenes, ¿no? Todo el detalle que se pasó, este tema de aptitud es un tema legal, entonces se incluye al final prácticamente, ¿no? Luego de que ya la persona es apta, recién, digamos que ya se pasa a la siguiente fase, ¿no? Que ya se registra como persona ya contratada para la organización. Aquí un detalle sobre los exámenes médico-ocupacionales que se tienen que complementar, ¿no? Los generales y otros complementarios. Lo que normalmente evalúan es esto. El examen general incluye los exámenes clínicos, talla, peso, el índice de masa corporal, parámetro abdominal, frecuencia respiratoria, la cardíaca, la temperatura, ¿no? Eso es lo general que se toma a toda persona ingresante. También se incluyen los exámenes psicológicos y otros complementarios, que hay en realidad dos grupos. Los complementarios generales, que esto también lo pasan todas las empresas, ¿no? Todo el examen completo de hemoglobina, ¿no? De los hemogramas, mejor dicho, ¿no? Que incluye todo ello, y los exámenes complementarios específicos de acuerdo al tipo de exposición. Aquí está la audiometría, la espirometría, valoración musculoesquelética, radiografía de tórax, exámenes toxicológicos y otros exámenes más, ¿no? En realidad hay una lista larga de acuerdo al protocolo que ya está establecido por el MINSA. Ya está definido una lista de exámenes médicos por tipos de actividad. Y esto cada organización con su área médica lo tiene que revisar y determinar, ¿no? El médico de la empresa tiene que revisar esa norma y decir, ¿no? De acuerdo a las actividades, estos son los exámenes que tienen que pasar los candidatos, ¿no?
estos son para los nuevos, estos son para los hemos y estos son para los de retiro, ¿no? Porque normalmente no es el mismo protocolo, suelen agregar más en los hemos y o sea, mejor dicho, suelen retirar exámenes en el de salida y la mayoría de exámenes sí están en el de ingreso y en el hemo, en el que es periódico, ¿no? Entonces, más o menos este es el grupo de exámenes médicos de aptitud que tenemos que pasar como trabajadores, ¿no? Para que nos den ya, digamos, el ok, ¿no? Para el ingreso a la organización, ¿ya? Eso es por un tema legal. Y bueno, finalmente, si ya después de haber pasado todos estos filtros, incluyendo el examen médico de aptitud, ya viene la contratación, ¿no? La contratación ya es la actividad formal para indicarle al candidato, que en ese momento aún es candidato, que ya aprobó todas las fases anteriores, ¿no? Y ya ingresa a la organización, ¿no? Ya se entrevista con recursos humanos y ya se realiza esta reunión de contratación, ¿no? Para que firme el contrato laboral, ¿no? Bajo la modalidad que hayan establecido, ¿no? Según cada empresa tiene diferentes modalidades, ¿no? Según la modalidad establecida, porque algunos son contratos temporales, otros son contratos para evaluar cada 3, 6 meses, y de ahí determinan si la persona ya se queda, después ya pasa a planilla fija, etcétera, ¿no? Depende cómo es la forma de contratación de cada empresa, ¿sí? Todo este proceso previo se realiza en función a cómo la empresa ha determinado su modalidad de contratación. No es que todas las empresas contratan de la misma manera, ¿no? Cada empresa tiene su modalidad y, bueno, dependiendo si es sector público o privado también, ¿no? Cada una va a definir sus formas de trabajo, ¿sí? Según la necesidad, por eso todo parte desde una necesidad. ¿Qué es lo que desean? ¿Por cuánto tiempo o para qué ha sido contratada esa persona, ¿no? ¿Cuál es la proyección de su participación en la organización? Según ellos será la contratación también, ¿no? Todo depende de ello, incluso, bueno, el tema del salario también, ¿no? Todo ello. Y bueno, todas las condiciones en realidad que van a estar establecidas aquí, ¿no? La jornada laboral, el tema de la alineación con el reglamento interno de trabajo, el monto, la periodicidad de pagos, ¿no? Las conformidades, etcétera, ¿no? Todo ese detalle. El tema de seguros, ¿no? Todo lo que debe incluir, ¿no? Lo mencionamos acá como un tema de resumen, las condiciones de trabajo y del puesto, ¿no? Todo lo que debe incluir este documento. Entonces, aquí ya se da formalmente la contratación del personal, ¿no? Ya cuando la persona es parte ya de la organización, ¿no? Porque acá con la contratación ya la persona ya ingresó a la organización, ya es parte de, ¿no? Es un miembro más, un colaborador más de la organización. ¿Qué sigue? La inducción, que este tema también es un tema legal. Toda persona ingresante a la organización tiene que tener una inducción que pueden ser dos formas, ¿no? Una general y una específica, ¿no? En este detalle, ¿por qué se requiere la inducción al personal? ¿No? ¿Qué pasa más bien si no incluirían las empresas un proceso de inducción? ¿Por qué tiene que existir una inducción a nivel de la organización? ¿Por qué creen que es necesario? ¿Sí? Richard. Ujú. Así es, claro. Necesitamos conocer cómo es esta organización a la cual estamos ingresando, ¿no? Porque, digamos, ustedes ingresan a un puesto de archivo, ¿no? Pero ya es el puesto de archivo, analista, digamos, un puesto de analista en archivo, ¿no? Eh, pero ¿de qué organización estamos hablando? ¿Es una empresa que ve servicios? ¿Es una planta? ¿Es una textil? ¿Es un almacén general? ¿Un almacén central? ¿Qué tipo de organización es, no?
para nosotros también entender, o sea, mi labor como gestor de archivo, aquí, ¿cuál va a ser, no? O sea, ¿por qué me han contratado? ¿Para qué quieren mi puesto en este tipo de organización, no? Un poco del entendimiento. ¿A qué tipo de empresa estamos llegando, no? ¿Qué producen? ¿Qué servicios brindan? ¿Cuál es lo que hemos visto ya previamente, no? En el diagnóstico, en qué entorno está, ¿no? ¿De qué giro económico estamos hablando? ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué tamaño de empresa es? ¿No? Eso es importante saber, a qué clientes le da servicios, ¿no? El entendimiento del contexto de la organización, ¿no? ¿Qué tipo de empresa estamos? Tal vez es una empresa de alto riesgo, ¿no? Por más de que el puesto no es de alto riesgo, ¿no? El puesto es, digamos que de mediano riesgo, pero están dentro de una organización de alto riesgo, puede ser, ¿no? Eh, hay una empresa, bueno, hay empresas mineras, no una, hay varias, que tienen almacenes centrales inmensos de documentación, que no son empresas nuevas, no son empresas antiguas, que tienen una cantidad de documentación que requiere gestión, ¿no? Tienen bibliotecas grandes, ¿no? Tienen una biblioteca enorme, ¿no? Fuente de información importante con una antigüedad de más de 200 años, a veces de información histórica sobre la evolución de la minería en el país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O enfermedades de altura a veces. Eh, y digamos que una persona que trabaja en este puesto, pero dentro de una empresa de riesgo, tiene que conocer a qué empresa, dónde está trabajando, ¿no? Porque en algún momento va a tener que usar algunos implementos de seguridad que no son propios de su actividad, sino por el entorno en el que se encuentra, ¿no? Entonces, no debemos ser ajenos, o sea, la conclusión es esta, ¿no? No debemos ser ajenos al tipo de organización donde estamos laborando, ¿no? No solamente cerrarnos en un tema de que, ya este es mi puesto y esto es lo que hago, ¿no? Sino conocer dónde estamos trabajando, ¿no? El contexto, ¿no? Lo que hay afuera, ¿no? Con qué se interactúa y de qué tipo de organización estamos hablando, ¿no? Eso es importante. Y también lo que dijiste, Richard, también por un tema de conocimiento y temas de seguridad, ¿no? Es decir, ¿qué se requiere hacer en caso de, ¿no? Por eso en las inducciones nos tienen que dar detalles generales de la organización y también temas de seguridad, ¿no? Con qué equipamiento debería yo transitar en las instalaciones? ¿Por dónde no debo transitar? De pronto hay zonas que son de acceso, ¿no? Autorizado nada más, ¿no? De pronto tener ese conocimiento, ¿no? Es que yo pueda ingresar a todo lugar dentro de la instalación, ¿no? Hay zonas donde no está permitido el ingreso de cualquier persona, solo de autorizados y con cierto equipamiento de seguridad también, ¿no? ¿No? Entonces, también hay que tener ese conocimiento, por eso es importante conocer como organización lo general y obviamente lo específico, ¿no? Por eso en la inducción también se habla de dos niveles de inducción, ¿no? El general y el específico. El específico donde ya el jefe directo es quien tiene que dar detalles de cómo van a hacer su trabajo, ¿no? Qué procedimientos hay en la organización, cómo tienen que hacer el trabajo, qué formatos llenar, cómo lo tienen que llenar, con quiénes van a interactuar, etcétera, ¿no? Ese detalle que ya es específico del puesto, ¿no? Entonces son como dos niveles de inducción que uno recibe, ¿no? El general como organización para entender el contexto de la empresa y el otro que ya es algo específico, ¿no? Del mismo puesto de trabajo. Ahora, ¿en qué momento se requiere esto? Bueno, de hecho, cuando una persona es nueva, es obligatorio el tema de la inducción y también cuando una persona es transferida de un puesto a otro, ¿no? Porque muchas veces se dan accidentes justamente cuando no se cubren estos vacíos, ¿no? La persona fue transferida de un área a otra o fue en apoyo a otra área y justamente es la persona que a veces se accidenta. ¿Por qué? No recibió instrucción específica del tipo de trabajo que iba a realizar, ¿no? De cómo lo debería realizar ni con qué condiciones, ¿no? A veces pasa eso. En el análisis de causas salta a la luz ese vacío, ¿no? Que vino una persona de apoyo porque estaban en una campaña o era un trabajo grande, necesitaban personal y pidieron apoyo de otras áreas y resulta que se accidenta una persona, ¿no? ¿Quién era? Justamente la persona que vino de apoyo, ¿no? Porque no le explicaron cómo iba, no hubo una inducción.
simplemente llamaron personal como emergencia y simplemente se pusieron a hacer alguna labor, ¿no? Y le dijeron, ya es lo mismo que está haciendo tal persona, algo así, ¿no? Entonces, no hubo la inducción y ahí justo este vacío genera la consecuencia, ¿no? Entonces, es importante que exista la inducción. Eso por un tema de seguridad, pero también por un tema de calidad, obviamente, ¿no? Si no hay la inducción del puesto específico, la persona puede hacer mal su trabajo, ¿no? Se va a equivocar muchas veces, va a tener errores y eso se pudo haber salvado, ¿no? No llegar al tema si es que hubiera habido una inducción, se hubiera explicado bien cómo se hace la tarea desde un inicio y la persona no va a tener errores, ¿no? Podrá tener algunos porque es humano, pero no va a tener muchos errores porque ya tuvo una inducción, ¿no? Una explicación de cómo hacer las cosas. De hecho, si la persona la ingresa y le dicen ya ahora empieza a hacer tal trabajo, va a hacerlo a su modo, si es que no se le dice cómo, ¿no? Va a tratar de hacer lo mejor que puede. Pero, claro, está sujeto a errores, ¿no? Justamente porque no le han explicado lo que debe hacer. Entonces, ¿para qué exponerse a errores, a quejas, a reclamos o que lo despidan, ¿no? El tema de la inducción es importante por ello, ¿no? Cubre varios temas, calidad, tema operacional mismo, temas de seguridad, de salud y otros ámbitos más, ¿no? Que son importantes de tener conocimiento aquí, ¿no? Las políticas de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que tiene la empresa? ¿No? Si yo no conozco las políticas, también, ¿no? ¿Cómo es que yo estoy en esa organización? Tengo que saber desde los horarios, ¿no? ¿Cuál es el horario de ingreso, de salida, el tema del refrigerio, los accesos, instalaciones, permisos, autorizaciones, etcétera, ¿no? Todo ello se explica en una inducción. Entonces, es importante y aparte, el tema es legal sobre el tema de la inducción, ¿ya? Entonces, la integración está incluyendo estas 4 fases que hemos visto, ¿no? El reclutamiento, a ver, ¿qué modalidades dijimos que hay de reclutamiento? ¿Se acuerdan? Interno y externo. Interno y externo. Uh-huh. Interno, externo, ¿y qué más dijimos? Y una tercera. Mixto. Exacto. Exacto, Ricardo. Dijimos la modalidad mixta, ¿no? Que la modalidad mixta cubre tanto la expectativa para los trabajadores que quieren hacer línea de carrera y hay ascensos, y también cubre la expectativa de los externos, ¿no? Que están esperando también que se abran convocatorias, ¿no? Que es algo externo. Tiene las dos, interna y externa. Entonces acá tenemos 3 modalidades, interna, externa y mixta. Luego la selección, ¿no? Que la selección ya parte desde la recepción de los candidatos que ya pasaron el primer filtro, ¿no? Y todo el detalle de las entrevistas, ¿no? En las diferentes modalidades, los exámenes escritos, psicotécnicos, entrevistas generales, profundas, hasta llegar al examen médico, ¿no? Para evaluar la aptitud. Luego la contratación y finalmente la inducción, ¿no? Cuando ya la persona va a ingresar a la labor. Esto es previo a la labor, ¿no? Una vez que ya pasó las inducciones, ya la persona está apta para realizar el trabajo, ¿no? Si, digamos que minimizando todo posible riesgo en temas de calidad, en temas de seguridad y otros más, ¿no? Entonces, hasta aquí abarcamos con el tema de la integración, ¿ya? Entonces, ¿qué herramientas y técnicas mencionamos en esta etapa? Sobre todo lo que es integración del recurso humano, porque hemos mencionado que hay otras tres recursos más que los vamos a ver la próxima clase, ¿no? Pero en esta primera parte de lo que es integración del recurso humano, estamos incluyendo algunas herramientas, ¿no? Como por ejemplo, aquí vienen los exámenes psicométricos, las entrevistas, el análisis de puesto mismo, la inducción, que todos ellos son formatos que se preparan, ¿no? Formatos cualitativos, ¿no? Que tienen puntajes, ¿no? La mayoría de ellos, menos lo que es análisis de puesto, esto es otra cosa. Me refiero al examen psicométrico, la entrevista que tiene puntajes, ¿no? Para la calificación. Son en formatos que se van a utilizar
para ejecutar esta primera parte, ¿no? De la integración del recurso humano. Hay diferentes modalidades de evaluaciones, ¿no? Diferentes modalidades. Hay diferentes formatos que utilizan las empresas en sus áreas de recursos humanos, ¿no? Probablemente lo van a ver en el curso de recursos humanos que llevan, ¿no? Acá lo vemos a nivel general como parte de las herramientas que se utilizan, ¿no? En esta etapa. Entonces, como verán, esta fase que estamos viendo de la integración del recurso humano es algo que debería ya estar definido en un macro de recursos humanos, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionamos que hay diferentes macros, ¿no? Macro, o sea, manual de procedimientos. En los manuales de procedimientos de recursos humanos, por ejemplo, deberían estar establecidas todas estas formas de trabajo, ¿no? Desde el reclutamiento, la selección, la inducción del personal y más adelante ya las capacitaciones periódicas, ¿no? Entonces, ya la capacitación incluso ya es otra actividad que viene ya luego, cuando ya la persona ya es parte de la organización y ya está laborando dentro de la organización, ya se dan los procesos de capacitación, ¿no? Que ya son periódicos, son por necesidad específica, etc. Entonces, esta primera parte normalmente la deberíamos tomar de un macro de recursos humanos, ¿no? Esta parte de la integración. Por eso, el macro ya está establecido en la fase 2, que es organización. Esta parte ya es de ejecución, ¿no? Es decir, yo debería tomar el procedimiento y decir, ya, acá dice que para reclutar el personal tengo que aplicar estas técnicas, tengo que hacer esa convocatoria interna y externa y ejecutar, ¿no? Y usar estos formatos, ¿no? Todo eso ya debería estar escrito, ¿no? Para que simplemente en la fase de integración ya se ejecute, ¿sí? Y bueno, el entregable en esta fase ya es ya tener al personal contratado, ¿no? Ya calificado de acuerdo al perfil, ¿sí? ¿Está claro esta parte? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? O de pronto comentar algunas experiencias, ¿no? Sobre este punto que estamos viendo. Profesora, adelante, Richard. Varía en cada organización. Cada empresa define su formato de solicitud de empleo. Sí se pueden parecer mucho, ¿no? Por los ítems que tienen, porque el ítem, de hecho, tiene que tener la parte de los datos personales, ¿no? Del postulante. Entonces, eso va a ser general para todas las empresas, pero los modelos, las formas, la ubicación de la información es la que puede variar, ¿no? Pero es un formato donde uno va a detallar sus datos personales, ¿no? Mi nombre, fechas de nacimiento, DNI, dirección, dónde he estudiado, ¿no? De pronto me piden hasta información de colegio, ¿no? Colegio, universidad, ¿no? Especializaciones, conocimientos adicionales. De pronto todo lo que la empresa le interese saber del postulante, ¿no? Y es que eso es lo que va a variar entre cada empresa. Algunos le pedirán más información que otras, ¿no? Y eso depende del puesto al que están postulando, ¿no? Entonces, habrán más filas o menos filas, ¿no? De información que pida una u otra empresa. Pero el formato que les estoy colocando aquí como ejemplo es un formato general, ¿no? Que tendrá más o menos información que otros, ¿no? No está normado, es un formato un modelo de una empresa, ¿no? Pero en general, o sea, todas las empresas van a utilizar un formato algo parecido, ¿no? De la solicitud del empleo. Hay que detallar ahí a qué puesto estamos postulando, para qué área. De pronto ahí solicitan cuál es tu expectativa, ¿no? Económica. Y ahí se detalla, ¿no? El salario, la modalidad, de pronto que les interesa. O sea, toda esa información está en ese formato, ¿no? La empresa con eso tiene conocimiento de quién es el candidato y qué expectativas tiene, ¿no? Ahí se coloca el tema de salarios, expectativas, por qué estás postulando ese puesto, ¿no? Les interesa saber también ello. Y bueno, esa información luego se corrobora con lo que ustedes ya han presentado en su CV documentado también, ¿no? Hacen cruce de información
y también cruce de data con la entrevista que han tenido, ¿no? Se cruza mucha información de lo que se recaba en ese formato, ¿no? Entonces, sí, es algo general, es algo general. La orden de servicio usualmente se aplica para los proveedores. En este caso no es una planilla, no es un trabajador de la empresa, sino la orden de servicio se utiliza cuando uno es proveedor del servicio, porque si no lo que nos darían es un contrato de trabajo. O sea, si somos colaboradores de la organización, lo que nos van a dar es un contrato bajo alguna modalidad, pero cuando el documento dice orden de servicio es porque no somos colaboradores de la empresa, sino somos contratistas de la empresa, ¿no? Somos proveedores de servicio y debe tener un inicio y un fin bueno, alguna forma alguna modalidad que está establecida ahí y claro, todas las condiciones que tú estás mencionando, ¿no? De dónde voy a elaborar, entonces qué actividades vamos a realizar ahí, qué condiciones de seguridad hay en el lugar y el detalle, el tema legal, ¿no? Pero esto va como servicio más que como contratación de personal. Esto más bien lo veríamos en lo que es integración de recurso cuando vemos materiales, bienes y servicios, ¿no? Porque está considerado como un servicio. Es decir, tú me dices, no hay un contrato de trabajo, sino el vínculo que tienen con la organización es una orden de servicio, ¿sí? ¿Es así? Ya, correcto. Entonces, eso es un servicio. Es decir, nosotros somos contratistas para ellos, para la empresa. Y de hecho nos detallan las funciones que vamos a cumplir. Es decir, es como un tema mixto, ¿no? Algo así, porque están contratando el servicio de la persona. Entonces, como contratistas, también ha habido bases de concurso, ¿no? Del servicio al que uno está postulando. Y hemos ganado la buena pro porque nosotros digamos que estamos más alineados al perfil que esta empresa estaba buscando en nuestra educación, ¿no? Experiencia, habilidades, temas de aptitud y otros temas que nos han evaluado seguramente por eso hemos sido ganadores, ¿no? Y nos han dado la buena pro con la orden de servicio. Pero cuando hay orden de servicio, el vínculo es ese, ¿no? Somos contratistas para la empresa, no colaboradores, sino contratistas. Y claro, como tal, sí hay condiciones entre titular o empresa que contrata y el contratista, ¿no? El vínculo es la orden. Contra eso nos evalúan, que cumplamos lo que está establecido en la orden. Ahí tiene que estar detallado las especificaciones del servicio, cómo se van a desarrollar, cuáles son nuestros entregables, con qué periodicidad, ¿no? Incluso si hay multa, no es multa, sino si hay penalidades por, no sé, por ejemplo, deberíamos entregar todos los 30 de noviembre, 30 de cada mes, tal información, y si no lo hacemos, hay una penalidad del 5% sobre la base, algo así, ¿no? También nos mandan lista de penalidades, ¿no? En caso de incumplimientos, ¿no? Por temas de seguridad, lo que decías hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa si hay un incendio en la zona, ¿no? Y era función nuestra el asegurarse que el lugar sea un lugar seguro, ¿no? Que esté ventilado y que nos den, claro, las condiciones para ello, que usemos correctamente los extintores, ¿no? Que tengamos la ventilación adecuada, etcétera, ¿no? Para evitar temas también, ¿no? Todo eso tiene que estar estipulado. Entonces,
Esos son especificaciones de servicio, eso va en la orden de servicio, ¿sí? El vínculo es así, ¿no? No es esta modalidad que estamos hablando. Ahora, en el tema de los exámenes, de hecho que para salvaguardar las responsabilidades también, la empresa que contrata nos pide ciertas condiciones, ¿no? El que ingresa tiene que venir con un seguro, ¿no? Si es un trabajo de alto riesgo, hay que ingresar con una SSTR. Eso es un requisito que pide la empresa. No sé si en el caso te han pedido que ingreses con una SSTR o la empresa se va a hacer cargo de pagar de ciertos seguros. Esa parte contractual no la sé porque va a depender de cómo han quedado, ¿no? En la relación, ¿no? Algunas empresas determinan que el trabajador ya venga con sus implementos, venga con sus seguros y con todas sus condiciones adecuadas y el equipamiento necesario, y por eso es que ustedes cotizan en función a todo ello, porque ustedes van a pagar todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me piden que haga un trabajo, ¿no? Me dice Marister, realiza una auditoría en tal zona, ¿no? A todo costo, así me lo mencionan, a todo costo. Entonces, yo en mi cotización voy a asumir que yo tengo que comprar mis equipos de seguridad, pagar mi seguro, ¿no? De alto riesgo y otros seguros más, exámenes médicos, etcétera. Entonces, en mi cotización yo le voy a agregar mis honorarios más todo lo que estoy gastando, porque yo voy a asumir todo ello, ¿no? Entonces, va a depender de cómo han quedado esa relación. Si, por decirle, el contratista, el contratista, el que va a hacer la labor, va a asumir todos los gastos, sale un monto, ¿no? Si la empresa va a asumir esos otros gastos y solamente es honorario, es otro valor, ¿no? Por eso preguntaba, ¿cómo es el vínculo? Porque depende cómo han quedado, ¿no? Cómo fueron las bases de la contratación. Eso puede ser variado entre empresa y empresa. No está estandarizado. Cada empresa puede definir su relación con su contratista, qué va a cubrir, qué no va a cubrir, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, determina el tipo de documentación que los vincula, ¿sí? Si es un contrato, ¿no? Y a qué modalidad, o es una orden, ¿no? Para saber cuál es nuestro vínculo con la organización. Ahora, por temas legales, claro, hay responsabilidades que asume el empleador y también lo asume cuando tiene contratistas, ¿no? Las normas también mencionan que el contratista, el titular, ¿no? que ha recibido al contratista en sus instalaciones también tiene que asegurarse de darle un lugar seguro, ¿no? Porque no le puede exigir algo al contratista si es que le está dando un lugar que no tiene ventilación, que no tiene equipos de extintores, por ejemplo, ¿no? Que hay mucha documentación, hay mucha polución y no hay las condiciones. Eso, por ejemplo, es responsabilidad del titular, en este caso, ¿no? El que está contratando, porque está exponiendo al contratista. Eso legalmente es obligación de la empresa que ha contratado, tiene que darle las condiciones también de seguridad y salud al contratista, ¿no? Eso está establecido y tiene que estar en la orden, ¿no? En alguna parte escrita también, ¿no? O referenciada a las normas legales, ¿sí? Los contratos y las órdenes normalmente también están soportadas por una asesoría legal, ¿no? O sea, las empresas que contratan tienen abogados laboralistas que son los que les ayudan a hacer los modelos de contratos, y en las órdenes de servicio también el abogado comercial es el que elabora las órdenes tipo, ¿no? O los contratos de servicios tipo, donde incluyen cláusulas, ¿no? Legales, ¿no? Para algunos temas. Se asesoran, ¿no? Para el llenado. O sea, de hecho hay formatos, pero hay artículos legales que sí es importante que lo revisen sus áreas legales, ¿no? Sea por contrato de personal o contratos de servicios, ¿no? Eso es un tema legal, ¿no? Ya, entonces, acá yo les he puesto algunos formatos generales, ¿no? De contrato, de solicitud de empleo, ¿no? Formas de trabajo que existen, ¿no? Que no son las únicas, ¿no? Formato de inducción, son modelos
son modelos que se pueden utilizar para algunas organizaciones, ¿no? Pero como modelos, no es que es el formato único, estándar, ¿no? Es un modelo de organización que se trabaja, ¿ya? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Ujú. Perfecto. ¿Tienen algún comentario? ¿De pronto quieren comentar alguna experiencia sobre este punto que estamos desarrollando? Si han realizado inducciones en la organización o no, o han visto casos en los que por no haber realizado, no sé, puede haber sucedido algún evento en la empresa. ¿Han visto algún caso de ello? Bueno, profesora, más que todo le comento, cuando ingresó la practicante al archivo, fue Recursos Humanos el que le designó a mi jefe a hacer la inducción a la practicante, ¿no? Pero él tampoco tenía mucha idea de cómo hacer la inducción, aparte que no tenía mucho tiempo, entonces, más que todo, mi pregunta iba a ser, ¿quién más o menos debe estar? ¿Quién debe tener la capacidad para hacer la inducción? ¿El representante de recursos humanos o el jefe del área o ambos? ¿O es parte de la política de la institución o cómo debe ser? Debe ser ambos porque les dije que en la inducción hay dos partes. Ahí la inducción, mejor lo voy a colocar acá. En lo que es inducción tenemos tanto la inducción general. Eso normalmente lo da recursos humanos, ¿no? Normalmente. También, ¿qué otra área lo da? Cuando las empresas tienen áreas de sistemas de calidad o sistemas de gestión, también lo dan esas áreas, porque esas áreas son transversales a toda la organización y conocen todo el manejo de la empresa, entonces lo suelen dar esas áreas. Y la inducción específica. Ambas son legales, ambas son obligatorias. La inducción específica, que esto lo da el área al que se ha postulado, ¿no? ¿Quién lo debe dar? Normalmente es el jefe directo. Creo que es el caso que tú estás comentando, solamente que el problema era que ese jefe era nuevo y no sabía mucho. Porque sí está correcto lo que hizo Recursos Humanos, es decir, tiene que haber habido una inducción general donde le deben haber explicado las políticas, los objetivos de la empresa, la misión, visión, todo lo que ustedes han hecho en planeamiento estratégico, esa parte le tiene que haber explicado Recursos Humanos o algún área de sistemas de gestión, ¿no? Porque es quien conoce toda la generalidad de la empresa. Pero la otra inducción específica, eso no sabe Recursos Humanos, eso lo tiene que saber el jefe directo o el jefe del área, ¿ya? Si no es el jefe directo, el jefe del área es quien tiene que dar esa inducción, ¿no? Eh, o sea, sí era correcto lo que Recursos Humanos hizo, de designarle al jefe que haga la inducción a la practicante. Esto está correcto. Sí tenía que ser así. El tema es que él habrá recibido la inducción, no lo sé. Porque, claro, con la experiencia que él ya tenga, tendría la base para poder también hacer la difusión en cascada a quien sigue, ¿no? En el grupo. Me parece que era la primera vez que hacía una inducción y no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Mm, pero de pronto ahí sí Recursos Humanos le podría haber orientado en los formatos, porque hay un formato que se utiliza para la inducción general y otra veces que ya es la específica. Por ejemplo, hay empresas que tienen un formato que dice inducción específica y está el detalle, ¿no? Aquí el jefe tiene que explicar el procedimiento del área, ¿no? Y de la lista de todos los procedimientos que va a utilizar la practicante, ¿no? Según sus funciones. Es decir, el jefe que tendría que tener claro cuáles van a ser las funciones que va a desempeñar la practicante. ¿A quién le va a apoyar? Porque es practicante. No es que le van a encargar, no tiene un cargo, ¿no? Dentro de la organización, sino que va a ser como apoyo y también le tienen que asesorar, porque la practicante al final va a entregar un informe y tiene que tener un tutor, ¿no? Para que sea parte de sus constancias de haber hecho prácticas, ¿no? Que eso le vale para después. Entonces,
esa función, por ejemplo, la tiene que conocer este jefe directo. Y eso le tiene que explicar recursos humanos. Vas a tener una practicante, va a hacer tales funciones, porque así está en el documento de ingreso, y sobre eso el jefe le tiene que decir, ¿no? Ah, ya nos vas a apoyar en esto, vas a hacerlo de esta manera, ¿no? Aquí somos tantos en el área, cada uno tiene estas funciones, tú le vas a apoyar a esta persona, vas a llenar este formato, eso le tendría que haber explicado con el documento que Recursos Humanos le haya indicado, ¿no? ¿Qué actividades va a realizar esta persona practicante? Eso necesita el jefe, para que con esa información le pueda decir lo que va a hacer, ¿no? Eso sí lo necesita. Y si la empresa ha generado un formato para inducción específica, Recursos le tendría que dar ese formato y decirle, esto me tiene que llenar jefe al final, y acá firma la practicante y firma usted como evidencia de que le dio la inducción, ¿no? O si no hay, no sé, de pronto algún documento que le diga, usted genere un documento como una constancia, he realizado la constancia, la practicante de nombre tal, con DNI tal, que va a hacer tales actividades en el día tal. Estos fueron los temas tratados, fecha y firma, y eso se entrega a Recursos Humanos. Una de las dos formas tendría que haber hecho, ¿no? O si hay formato, o genera una constancia general detallando lo que hizo, ¿no? Lo que se le explicó. Pero sí necesita la información de Recursos Humanos, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesora, lo único que ahora me queda duda es si es que de verdad Recursos Humanos maneja un formato así. Tendría que consultarlo. Claro, claro, tendrías que consultarlo. Es que a veces en el tiempo no es que todo esté documentado, ¿no? A veces sí las empresas tienen todo, otras veces no, y van complementando algunos vacíos que tengan las organizaciones, ¿no? Pero como digo, depende, puede ser que no haya y la política es cada jefe llena una constancia de lo que ha realizado, puede ser, ¿sí? Es que eso depende de cómo es la organización, pero podríamos preguntar, ¿no? Si existe algún formato, ¿no? Para una próxima vez, ¿no? Si va a haber otro practicante, ¿quién lo va a hacer ahora? Ahora te toca a ti, Daniel. Y hay que saber cómo vamos a hacer la inducción, ¿no? Para que no hayan los vacíos. Bueno, sí, algo así me tocó a mí en la pandemia, como yo soy servicio, Ujú. en la pandemia la mayoría de actividades de archivo se hacen presenciales. Entonces, me acuerdo que en el 2020 para octubre, yo ya estaba asistiendo a interdiario, presencial. Entonces, me acuerdo que, bueno, lamentablemente el señor que estaba a cargo de trámite documentario falleció y, y a mí me tocó, pues, apoyar en trámite también. Y meses después ingresó un nuevo colaborador, ¿no? Para trámite documentario. Y se me encargó a mí explicarle todos los procesos que había en trámite y todo los procedimientos y prácticamente ahora que usted describe el proceso de inducción me parece que se me encargó hacer una especie de inducción a él, ¿no? Y yo de verdad no sabía que eso era la inducción, ¿no? Ahora que usted lo está describiendo, ¿no? Y bueno, supongo que ya me ha tocado, solo que no me había dado cuenta. Ujú. Ok, claro, entonces ha sido como, te han considerado como el jefe directo, supervisor, ¿no? Porque esta función, como digo, la específica la hace la persona que va a estar, a quien le van a reportar normalmente, ¿no? O quien está a cargo del área. Es quien, digamos, que tiene el conocimiento para explicar, porque esa parte sí no la puede hacer recursos humanos, ¿no? No lo conoce, empezando por ahí. Ellos conocen la generalidad de toda la empresa, pero no el trabajo en específico que hace cada área, ¿no? Entonces sí, ya has tenido esta oportunidad de esta función, mira, ¿no? Entonces sí es bueno preguntar estos detalles, ¿no? Por si la organización ya tenía algo definido para ejecutarlo, nada más. Cuando no lo tienen, bueno, a veces hay estos vacíos, ¿no? Y es importante que sí lo tengan, como les dije, por un tema de calidad, un tema de seguridad, ¿no? Que no vaya a pasar nada en el futuro, ¿no? Algún tema. ¿Sí? Sí, ahora que lo menciona, voy a aprovechar y voy a preguntarle a mi compañera de recursos humanos y de repente también le sirva de idea y lo proponga para como Claro, un lo proyecto, ¿no? implementan. Así Claro. es, claro, claro que sí, claro, la información se difunde, ¿no? Ok, bien, bien, Daniel. Desiree, ¿tienes un comentario?
Buenas noches, profesora. Sí, justamente de lo que estaban conversando. Ujú. Bueno, donde trabajaba, sí he visto cuando hacen la capacitación. Sin embargo, esos formatos solamente pueden ser usados con personal que es CAS 728, 273. Cuando uno Ujú. es un locador o un proveedor de servicios, uno llega y no, en realidad no puede recibir unos formatos con logo de la institución, ¿no? Entonces lo que mayormente Ujú. vi que hacía mi jefe inmediato era, pues entraba un colaborador nuevo, le explicaba a grosso modo cómo es el proceso, el servicio, y poco a poco ya los demás le íbamos enseñando, ¿no? Ujú. Y Claro. solamente con los nombrados y los CAS se aplicaba lo que usted nos está comentando de los formatos y todo eso. Ujú. Claro, como bien mencionas, claro, es que el término es, el vínculo es como locador de servicio, es Claro, decir, no como tenemos vínculo contratista. laboral. Claro, correcto. Sí, es por eso, es por eso. Sin embargo, como les decía, nuestra legislación habla por una parte las obligaciones de los empleadores con sus colaboradores, pero también tiene responsabilidades con sus contratistas, ¿no? Por temas de seguridad. Pero claro, no hay esta obligación del llenado de estos formatos, ¿no? Por ejemplo, esto es más para los colaboradores de la empresa y sí queda en sus legajos esta información. Mm, sí, Pedro, ¿tienes un comentario? Sí, justo lo que comentaban del tema de responsabilidades. En el tema Ujú. de locadores, hace poco ocurrió ¿se acuerda la ex voleibolista Vivian Baella, que le ganó el juicio a la Federación Peruana? Ella le dieron cargos que no le correspondía porque también era locadora, pues entonces hizo un Ujú. proceso como de naturalización de contrato y hizo que le paguen el tema de la CTS, vacaciones truncas. Mm, sí, hay una normativa. Sí, existe una normativa de tercerización y contratación donde sí, pues claramente, si el contratista empieza a llenar documentos de la empresa y después hace una demanda a la empresa y tiene esos documentos donde ha firmado como si fuera colaborador, se ha puesto el chaleco de la empresa como si fuera el trabajador de la empresa, y tiene todos esos sustentos, a veces ganan los juicios, ¿no? Sí, yo también sé de varios casos de trabajadores que no eran, de personas que no eran trabajadores de la organización, sino eran contratistas, ¿no? Pero claro, usaban el chaleco de la empresa, ¿no? Como su identificación, no venían con su chaleco del contratista, sino usaban el chaleco de la empresa porque les habían dado, ¿no? Por todo el tema había salido que ellos tenían también los equipos de seguridad que usan los trabajadores, ¿no? Con el logo de la empresa, firmaban en las listas de capacitación y en otros formatos también así. Entonces, bueno, fueron evidencias que ante una demanda, claro, sí, ganaron porque hay una ley, no, ahorita no recuerdo el número, pero sí, existe una normativa que habla sobre o sea, en qué casos desnaturalizas un contrato de servicios, ¿no? Y por eso es que a veces le dicen, no, ustedes no pueden llenar este formato, ¿no? O en el documento claramente tiene que decir el vínculo que tienen, ¿no? No, o sea, pueden llenar algún documento, pero no con el logo de la empresa, o que esté vacío o pongan su logo y que diga la relación, ¿no? Que son contratistas, algo así, o locadores de servicio, ¿no? Para justamente evitar que haya este tema de desnaturalizar el contrato. Sí es correcto lo que tú mencionas, sí tenemos normativa que habla sobre, les voy a conseguir la norma porque ahorita no lo recuerdo, pero sí, hay una normativa que habla sobre la contratación, ¿no? Los niveles de contratación y los casos en los que se desnaturaliza. Ujú. Sí existe. Pero solo una consulta adicional. ¿Ya existe el régimen laboral para el año siguiente o todavía en el Estado? Mm, el régimen laboral para el año siguiente, no estoy segura. No, tendríamos que verificarlo. Sí, normalmente eso lo sacan, sí, pues ya estamos en noviembre, ¿no? Sale casi en este mes, pues noviembre, diciembre, pero me parece que todavía no está. Pero sería un tema de corroborar. Ahorita no te lo podría confirmar. Habría que corroborarlo, porque estamos en los meses en los que normalmente ya lo determinan.
Claro, sí, es importante que también conozcan esa relación, ¿no? Ya, entonces, si consigo la normativa, voy a ver la vigente también, porque yo tenía una que no sé si seguirá vigente, pero tiene que ver con el tema que están comentando, ¿no? Sobre el tipo del vínculo, el vínculo laboral, ¿ya? Para que tengan también conocimiento hablando del tema. ¿Ok? Ya, señores, entonces vamos a hacer una revisión rápida, a ver, de los avances que tienen por grupo. Voy a pedirles que cada uno me vaya, mientras voy pasando lista, cada grupo va creándose el vínculo y me van compartiendo para revisar, ¿sí? Voy a ir pasando por salas para ver qué avances tienen de los organigramas, de los mapas, de los procedimientos, y vamos orientando ahí el trabajo, ¿sí? Entonces cada grupo va creando un vínculo y voy pasando lista en este momento. Ya, a ver, Daniela. ¿Daniela se encuentra? Presente, profesora, buenas noches. Ok, Daniela. Valeria. Buenas noches, profesora, presente. Ellen. Si alguien levanta la mano me avisan, por favor, porque como estoy en la otra lista. Levantó la mano, profesora, la compañera L. Ah, ya. Ok, gracias. Alistair. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, Daniel. Presente, profesora, buenas noches. Sandra, no. Adriano. Presente, profesora, buenas noches. Marvin. Presente, profesora, buenas noches. Ok, Karina. Buenas noches, profesora, presente. Janet. Janet está con... Está en el chat, profesora. Levanta Ok. la mano. Ah, ya, perfecto, gracias. Enrique. Presente, profesora, buenas noches. Carmen. Buenas noches, profesora, presente. Richard. Ok, Wilman. Presente, profesora, buenas noches. Yendi. Buenas noches, profesora, presente. Ok, Angelo. Ya, ok. Marisol. Presente, profesora, buenas noches. Ok, Blanca. Presente, profesora, buenas noches. Silvia. Buenas noches, profesora, presente. Ok, Carlos. Buenas noches, profesora, presente. Ok. Yadira. Yadira no está. Joana. Tampoco. Claudia. Claudia. No. Ricardo. Presente, profesora, buenas noches. Leonardo. Buenas noches, profesora, presente. Ok, Desiree. Buenas noches, profesora, presente. Gianmarco. Buenas noches, profesora, presente. Ok, Tatiana. Presente, profesora, buenas noches. Ok, Pedro. Buenas noches, presente. Claudia. Buenas noches, profesora, presente. Ok, Edgar. Buenas noches, profesora, presente. Ok, a ver, no está Yadira, ni Joana, ni Claudia, ¿no? Profesora, buenas noches. Sí, mi señal está entrecortada, profesora. ¿Claudia? Claudia Focori, profesora. Ah, ya. Okay. Sí, Claudia Focori. Ah, ya. Sí, ya te anoté, sino que como no estaba entrando a la pantalla, estaba... A ver, entonces nos falta Yadira y Joana, ¿no? No han venido. Ya, listo. Ok. Yadira, sí estás. Ya te había puesto ausente. Ya, a ver, Yadira entonces sí está presente.
Ya, a ver, ¿me comparten los links, por favor? Para ir revisando los avances. Yadira, no te escucho, pero estoy viendo que has escrito, Yadira. ¿Aló, profesora? Sí, Yadira. Profesora, estoy conectada en mi computadora. No sé si me escuchó. Me acabo de conectar desde mi celular. No, he visto que has escrito más bien, porque te Ah, llamé. estaba hablando con el tema de la cámara, estaba en la computadora, como le digo. Y, ¿cómo se llama? No sé si me escuchó por eso. Como escuché que me había puesto... O sea, No, no sí, sé. sí, justo te estaba poniendo falta. Ya lo actualicé. Muchas gracias, profesora. Ya, a ver, ¿me comparten los links? Empiezo revisando el grupo que me vaya enviando. Es decir, la idea es que me envíen los 6 grupos para poderles revisar hasta las 8:15 que tenemos clase. Profesora María, le acabo de enviar al chat del Meet nuestro enlace. Ya, perfecto. Ahorita ingreso entonces. A ver, los demás grupos también me van enviando y van revisando mientras estoy en cada sala, van avanzando, ¿no? Lo que tengan para ver qué detalles ya tienen y asesorarlos si es que hay algún tema de modificación, ¿ok? Voy entrando a salas.
Chicos, creo que podemos ir empezando porque Claudia no sé si se conectará, creo que sí tiene problemas con su... Ya, me escuchan todos, ¿no? Ya, en el tema de introducción es sencillo porque, como les decía, es un tema de floro, ¿no? En introducción solamente hablar de lo que se va a explicar. El objetivo también es otro floro, porque de todo lo que se va a hacer, hacemos como un resumen y de a qué estamos apuntando. Ahora ya, en lo que viene la chamba es en lo que es información documentada.